Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de decir algunas palabras sobre un tema tan sensible, tan importante, definitivo, creo yo, para el futuro de América Latina. Desde la época de Bolívar y el Congreso Anfictiónico, el criterio de la popularmente definida como la patria grande y la construcción de espacios de integración e incluso de fusión entre naciones fue un criterio permanente en el desarrollo de América Latina. Experiencias como en el caso de Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana, presidida por el mariscal Andrés de Santa Cruz entre 1836 y 1839, marcaron la conciencia de que unidos nos iba a ir mucho mejor que juntos. Y a la década de los años 50 y 60, a remolque de las ideas de la Comunidad Económica Europea, la Sociedad del Carbón y del Acero, y lo que fue luego la experiencia y la expresión real, la más importante en la historia contemporánea de unidad, que es la Unión Europea, América Latina trató de construir espacios de integración específicamente en regiones definidas del continente. La, diría yo, ruta más caracterizada y más exitosa, lo que hoy se llama el SICA, el Sistema Centroamericano de Integración, llevó un proceso que sin estridencias y sin demasiados remesones ha ido avanzando de manera significativa y relativamente importante. Pero creo que el escenario de integración latinoamericana no es hoy una panacea, ni un ejemplo a seguir, ni un elemento del que podamos sentirnos particularmente orgullosos, específicamente en los últimos 25 años. Yo, cuando me refiero al sistema de integración, a los proyectos integracionistas latinoamericanos, menciono un concepto que creo que define esta paradoja. ¿Tenemos sistemas de integración o tenemos una sopa de letras? Tenemos un conjunto incontable, inclasificable, de organizaciones de todo tipo, carácter y especie en todos los ámbitos de la política, la economía, la integración regional, la integración energética, la integración de carácter, por ejemplo, el circuito de integración amazónica, de carácter geográfico vinculado al tema ambiental. Lo que ustedes quieran escoger lo van a encontrar. Pero el proceso fue dinamitado de manera expresa y explícita con el nacimiento del mal llamado socialismo del siglo XXI. En ese momento se estableció un concepto que divorcia un criterio de otro. Ideas de integración con ideología para la integración o ideología contra la integración. Yo recuerdo una anécdota que la expresa, creo, de manera muy ilustrativa. A mí me tocó como presidente el año 2004 la creación de la Comunidad Iberoamericana, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que luego se convirtió en Mercosur, que fue promocionada fundamentalmente por el presidente Chávez y el presidente Lula en la construcción de un espacio de integración que debió haber seguido el modelo del IRSA presentado por Fernando Enrique Cardoso a comienzos del siglo XXI, con la lógica del carbón y el acero, con la lógica de que la integración va por el camino de los intereses comunes y de las rutas que te permitan establecer mecanismos de aproximación entre unas naciones y otras, más allá de diferencias o coincidencias de carácter político. Cuando visité Ecuador, no recuerdo el año, ya siendo expresidente, que era la sede del Mercosur, se había producido la presidencia de Michel Temer con esa situación complicada con la salida de Dilma Rousseff, y en la entrada del edificio principal, que entonces era de UNASUR en Quito, estaban las banderas de los presidentes de cada una de las naciones, los presidentes con su respectiva fotografía, y en el lugar, en el retrato terminado y ordenado por Brasil, para Brasil, en vez del retrato de Temer había un cuadrado negro. ¿Por qué? Porque Mercosur asumía
manera voluntarista el hecho de interpretar que el señor Temer no era el presidente que les gustaba o que no era legal en su interpretación, independientemente de lo que Brasil hubiera decidido. Y por supuesto, independientemente de lo que uno opinara del presidente Temer y de la forma de sucesión de la presidenta Rousseff, el país había decidido esa sucesión turbulenta, compleja, pero sucesión al fin. Y esa ausencia expresa una forma de decir ideológicamente este señor es de derecha o es un golpista o lo que a ustedes les ocurra, el retrato estaba en negro. Y eso marca uno de los problemas más importantes del proceso integracionista de América Latina. Pasamos a un momento de estás conmigo o estás contra mí, eres amigo o enemigo, formas parte de nuestro bloque o no la formas. El grupo de Sao Paulo, el grupo de Puebla son ejemplos de esa vinculación que establece una militancia político-partidaria que sustituye al origen y al objetivo fundamental de la construcción integracionista. Procesos tan significativos como la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur han sufrido turbulencias semejantes y ahora estamos planteándonos la pregunta de cuán bien me caes como presidente. Las relaciones interpersonales están superando las relaciones de bloque a bloque, de país a país, de interés a interés. La vieja lógica que parece cínica pero que tiene sentido de que los países no tienen amigos ni enemigos sin intereses es una lógica que establece el camino y la ruta por el cual debiéramos orientar nuestras relaciones de integración. La integración es un imperativo categórico en América Latina. Lo es por mil razones. Lo es porque establece la necesidad de fortalecimiento de una estructura geográfica que tiene potencialidades extraordinarias en recursos naturales, en tema de agua, en tema de biodiversidad, en tema de potencialidad energética, que puede desarrollar adecuadamente y sosteniblemente siempre y cuando comprenda que la construcción de esos espacios internacionales, binacionales, multilaterales, son espacios de construcción positiva y de construcción, de creación de riqueza y de creación de intereses comunes. La lógica disruptiva entre procesos de integración y acuerdos bilaterales de libre comercio fue también un problema y un tema complicado en la construcción de espacios de integración. Han aparecido mecanismos como el APEC, la Alianza por el Pacífico, que tiene una ruta de sentido común de intercambio económico con las principales potencias del Asia-Pacífico, que marcan la lógica de un espacio geográfico interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Ambos océanos tienen que ser desarrollados en cada una de las partes. La vocación atlántica y pacífica de América Latina y de América en general es una vocación que tiene que trabajarse a través de procesos de integración realistas, vinculados a intereses específicos de inversión, a intereses de apertura económica y a intereses de intercambio comercial que permita un desarrollo adecuado. Construir espacios de integración en América Latina más sólidos es un imperativo que debe primero romper la lógica de la ideología como elemento ordenador, cuando en realidad es un elemento de desorden y de distorsión. Segundo, establecer el espacio geográfico racional, América del Sur, América Central y el Caribe básicamente, y el caso particular de México, que tiene una vinculación, es tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que en el caso de la visión negativa puede ser una especie de metáfora de la realidad, pero en el caso de una visión realista es imprescindible. No se podría entender lo que México ha desarrollado en los últimos 25 años sin entender su integración al NAFTA. ¿Cómo recomponemos la integración latinoamericana? ¿Cómo establecemos un Mercosur sólido y fuerte con intereses de integración económica más que de integración política? ¿Cómo establecemos el destino de la Comunidad Andina de Naciones que está en un proceso agónico? ¿Cómo marcamos la lógica de la CELAC versus la OEA con el desconocimiento o la perspectiva de decir vamos a establecer espacios ideológicos alternativos cuando tenemos también un concepto fundamental que se llama el interamericanismo? No se puede prescindir en el hemisferio occidental de una relación
sensata, racional, coherente con Estados Unidos y con Canadá. No se puede desconocer la presencia significativa de China en el escenario internacional, particularmente latinoamericano. No se puede dejar de lado la posibilidad de acuerdos de libre comercio de carácter bilateral que no son excluyentes de la participación integradora en bloques mayores que permitan que América Latina tenga una construcción razonable en regiones y razonable en perspectivas de desarrollo. Creo que el desafío de la integración es un desafío fundamental, pero plantear las cosas como son. Primero, reconocer que tenemos que recomponer esos espacios integradores. Tenemos que recomponerlos en función de una nueva arquitectura que reduzca la sopa de letras a procesos objetivos de vinculación de bloque a bloque, de país a país. El concepto no es fácil de entender ni de desarrollar porque tenemos desafíos gigantescos. Los bloques como la Unión Europea tienen también políticas proteccionistas vinculadas al tema agrícola, proteccionistas vinculadas al tema de producción pecuaria, proteccionismo en Estados Unidos, aperturas y cierres que tienen que ser razonables. No parece que vayamos a la simetría, tú me bloqueas, yo te bloqueo. Hay que establecer caminos de integración realistas sobre nuestra potencialidad objetiva en cada uno de los temas productivos. Creo que la tarea está por hacer, no de cero, porque tenemos una larga experiencia, pero la larga experiencia, en mi modesta opinión, no ha sido positiva en América Latina, permeada por la ideologización extrema y permeada por una visión absolutamente maniquea de o liberalismo o proteccionismo que no necesariamente es aplicable en términos absolutos, sino debe ser analizada de manera relativa y de manera pragmática por cada uno de los bloques y por cada una de las sociedades de nuestro contexto. No es lo mismo una Unión Europea con fondos de compensación que un Mercosur o una Comunidad Andina con fondos de compensación, porque los tamaños relativos de los países grandes no son equivalentes en su propia integración interna, como pasa, por ejemplo, con el caso de Brasil. Brasil no es Alemania, aunque pueda ser equivalente al país más poderoso de América del Sur, porque tiene contradicciones económicas y dificultades de diferencias y desigualdades internas que tiene que resolver, que no le permiten pensar en generación de fondos de compensación económica para el desarrollo regional como sería ideal plantear. Creo que hay que rearmar la arquitectura de integración. Tenemos que plantearnos preguntas sobre la vigencia de la OEA, que creo que sigue siendo un elemento central, con modificaciones, con modernización, pero es un instrumento de estructuración política que tuvo, y aquí termino, un momento ideal. Irónicamente firmado el documento del 11 de septiembre del 2001 en Lima, la Carta Democrática de América Latina a partir de la OEA. Esa Carta Democrática, que fue firmada por todos los países que formaban parte de la OEA, fue luego desconocida progresivamente porque hay un cuestionamiento fundamental a la democracia como tal, a la interpretación de democracia en virtud del éxito del populismo transformado en dictadura, que ha sido terriblemente dañino para valores comunes sobre los que construir nuestro espacio de integración. Construcción de valores democráticos, construcción de derechos humanos, construcción de intereses económicos, construcción de una integración pragmática son los desafíos del siglo XXI, de lo que queda largo del siglo XXI, para poner en cuestión, en tela de juicio, esa lógica terriblemente perniciosa de ideología versus ideas que tenemos que recuperar. Ideas versus ideología. Muchas gracias.